Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fusiones y Adquisiciones, el podcast de empresas.com. Yo soy Francisco José Hidalgo Barquero, socio de empresas, y hoy me acompañan, como en anteriores ocasiones, Aitor Arteaga, abogado y socio fundador de Baum, Javier López, socio director de Working Capital Corporate Finance, y Sergio Urre, responsable del departamento económico de ARPA Abogados Consultores. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Hace un mes que nos juntamos, no sé si tuvisteis la ocasión de escucharnos, pero nos juntamos allá por abril, fue abril, ¿verdad? No sé si ya por marzo, se me cruza un poco el tiempo con esto de estar encerrado, pero básicamente nos juntamos para analizar el impacto del COVID-19 en las fusiones y adquisiciones y el capital riesgo. Y aunque ya estamos a mediados de mayo, hoy nos volvemos a juntar para hacer nuestro habitual balance del trimestre. Y para ello vamos a repasar algunos sectores en los que se han producido operaciones y en especial aquellos en los que estamos participando cada uno de nosotros directamente, además de obtener una perspectiva de los mercados con énfasis en microcaps, que nos dará también Javier. Y nada más, por concluir muy rápidamente esta breve introducción y concepto del podcast, el pasado mes de enero también hicimos algún comentario sobre, y esto es por hacer la guasa, de cómo fue 2019 y cómo esperábamos que viniese 2020 y literalmente en el segundo párrafo hablábamos de que con ese análisis a nadie le iba a sorprender lo que viniese en 2020. No nos podíamos haber equivocado más, ¿no? Entonces, por no enrollarme más, Sergio, ¿qué balance nos puedes dar del primer trimestre de 2020? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Bueno, yo creo que hablar del primer trimestre del año 2020 es hablar del inicio de la pandemia en Europa y en España, ¿no? Ha sido un muy mal trimestre dentro del mundo de las operaciones, que según fuentes de publicaciones, por ejemplo, fuente TTR, este primer trimestre se han producido operaciones por importe de 8.387 millones de euros, que ha supuesto un descenso del 57% con respecto al volumen de operaciones que se hicieron en el mismo periodo del ejercicio anterior. Y este volumen de operaciones se han conseguido en 484 operaciones, que como número de operaciones también ha supuesto un descenso de casi un 17% con respecto a las operaciones del mundo del ejercicio anterior. Se ha descendido en todos los actores que operamos en este mercado, han descendido el número de operaciones y el valor de las mismas. Si cogemos los últimos 4 trimestres, desde tomando el segundo trimestre de 2019, el tercer trimestre de 2019, el cuarto y este primer trimestre del año 2020, sin duda este ha sido el peor trimestre de todos. Como os digo, habiendo defendido las operaciones tanto en fusiones y adquisiciones por operadores industriales, operaciones en venture capital, operaciones en private equity y también en adquisiciones de activos financieros, ¿no? Lógicamente, la principal explicación que podemos encontrar a este descenso tan abrupto es la llegada de la pandemia, ya que veníamos de años en los cuales el mundo de las fusiones y adquisiciones estaba batiendo récord año tras año, ¿no? Yo creo que fundamentalmente estos son los principales aspectos a valorar dentro de los números fríos que se han producido este trimestre, y quizá por destacar la principal operación por volumen que se ha producido en este trimestre ha sido la adquisición de Siemens, de la participación que tenía Iberdrola dentro de Siemens Gamesa, que como operación más llamativa pues ha tenido un valor de 1.100 millones, ¿no? Yo creo que sin más, creo que es bueno que abramos el debate y dejo a Javier que nos contextualice lo que ha sucedido en los mercados bajo su punto de vista. Buenas tardes, gracias Sergio. Por mi parte vamos a repasar la actualidad de los mercados, que como no se os escapa ha estado
totalmente impactado por la crisis del COVID-19 y el inicio del confinamiento. Aunque estos han operado con normalidad, salvo la prohibición de las ventas en corto o la ampliación de los rangos de fluctuación permitidos para los valores. En el mercado continuo no se ha producido ninguna incorporación de nuevas compañías, aunque sí que se han realizado operaciones corporativas. Vamos a comentar un par de ellas relevantes, como la OPA de SIX Group, el operador bursátil suizo, que ha lanzado OPA sobre bolsas y mercados españoles, operación que ha sido informado favorablemente por el Consejo de la compañía española. Y otra operación reseñable sería la ampliación de capital acelerada que ha realizado Amadeus en plena tormenta del COVID, realizando una ampliación de capital de 750 millones con un descuento del 5,8% respecto al precio de cotización. Operación que ha completado con una emisión de bonos convertibles de otros 750 millones de euros a 5 años con un cupón fijo del 1,5%. Vamos a centrarnos más que nada en las operaciones realizadas en compañías cotizadas en mercados para pymes, como es el mercado alternativo bursátil, del que sobre todo que tenemos que resaltar una buena noticia, ya que el MAB se incorpora como miembro a ASCRI, la Asociación Española de Capital Riesgo, para fomentar la colaboración entre ambas entidades. Este acuerdo tiene todo el sentido del mundo, ya que salir a bolsa es una vía de desinversión para los fondos que está prácticamente inexplorada hasta el momento, pero que tiene un gran potencial. Del mismo modo que supone una vía complementaria de liquidez para obtener recursos para la expansión de las compañías participadas por los fondos, ¿no? En cuanto a las operaciones de este primer trimestre, solo se han incorporado 2 nuevas compañías, una al segmento de empresas en expansión y otra al segmento de Socinis. Making Science es una compañía de marketing digital que ha realizado una ampliación de capital de 3,6 millones de euros. Esto supone, sobre una capitalización con la que salió a cotizar de 22 millones, supone colocar el 15% del capital de la compañía. Según las previsiones que facilitó al mercado, como lo hizo en el primer trimestre, todavía no había dado datos reales del cierre de 2019, anunció una facturación prevista de 34 millones y un EBITDA de 2, con una deuda de 3,7 millones. Esto supone un múltiplo implícito de 12 veces EBITDA, lo cual, teniendo en cuenta las circunstancias de mercado, supone una valoración atractiva para la compañía. La operación ha sido coordinada por Renta 4, que además de colocador ha sido agente, asesor registrado y proveedor de liquidez. La compañía pretende captar fondos para potenciar su consolidación nacional y su expansión internacional, ya que prevé contratar directores comerciales para Italia y América Latina en los próximos meses. En cuanto al segmento de Socinis, ha habido una nueva incorporación, que es Home Capital Rentals, que es una Socini especializada en la inversión de activos inmobiliarios residenciales dedicados al arrendamiento de media estancia. Salió con un valor de capitalización de 50 millones y la operación fue asesorada por VGM Advisory Partners como asesor registrado y el Banco Sabadell como proveedor de liquidez. También es reseñable que se ha producido una OPA sobre el operador de comunicaciones para empresas Voz Telecom por parte de Gamma, un operador de telecomunicaciones británicos que cotiza precisamente en el homónimo inglés, en el AIM. La OPA ha sido aceptada por el 94% de los accionistas, con lo que pasa a operar como filial del grupo británico y, por tanto, excluye su cotización del mercado alternativo bursátil. No ha habido más operaciones corporativas, con lo que por mi parte no cedo la palabra a Aitor, que vamos a comentar la actividad por sectores. Muy bien, gracias Javier. Buenas tardes. Bueno, pues yo, si os parece, aprovecho la excusa de una de las operaciones interesantes en el primer trimestre para comentar algunos aspectos de un sector, bueno, interesante, como es el packaging en todos sus múltiples facetas, ¿no? En la primera parte del año, la Corporación Industrial CAI Zaharra, impulsada por Iñaki López Gandásegui, que es el presidente de Arnova, y que ya ha hecho varias adquisiciones en los últimos trimestres, entre ellas la de Intimus a PHI,
ha tomado el control de la compañía Tuboplast, con sede en Vitoria y fábricas también en Barcelona y en Francia. Esta es una compañía con un volumen en torno a 650 personas que está en el mundo del packaging, digamos, flexible, y en particular en el tubo extruido para farma y para alimentación, que son dos sectores que en esta situación de COVID pues entendemos que van a seguir, bueno, pues con cierta fortaleza. El sector de packaging en general, por nuestra experiencia en la anterior crisis desde hace 10 años, se mostró bastante, yo diría que bastante resiliente a la crisis. Es cierto que el sector ha vivido, sobre todo la parte de cartón, una progresiva integración de todos los, digamos, los manipuladores o converters dentro de los diferentes fabricantes digamos, de materia prima, de cartón ondulado. Ahora mismo pues no hay tanto margen como hace 10 años para esa concentración, pero bueno, vamos a prever movimientos. El año pasado el volumen mundial de operaciones estuvo en 16,4 billones de dólares y veníamos de un año 2018 muy fuerte con 53,4 billones de dólares a nivel mundial. Aún así, como digo, yo creo que habrá movimiento. Nosotros mismos a finales del 2019 hemos intervenido en la integración de Garobel, que era un fabricante situado en Amurrio y que ha sido adquirido por el guipuzcoano Berecia Artúa para sumar un volumen conjunto de unos 10 millones de facturación, y es un ejemplo claro de lo que ha pasado en el sector en cuanto a integración entre productores de embalaje de madera y embalaje de cartón. Ese ha sido también un driver interesante en el sector en los últimos años. Perdona, Aitor, que te interrumpa. ¿Qué otros drivers ves más allá del clásico que se puede comentar en cualquier revista, ¿no? Que es el de, oye, el consumo a nivel de e-commerce está aumentando, eso requiere un packaging? ¿Ves que ese sea el principal driver de crecimiento de este tipo de este sector, o tiene que ver también con otros factores como medioambiental, etcétera? Bueno, nosotros en los últimos años estamos viendo una tendencia no tanto no tan afecta al tema del e-commerce, porque efectivamente el e-commerce es una tendencia clara, pero es una tendencia más de volumen. La tendencia que vemos es la del mayor valor añadido y la de la mayor complejidad en los embalajes, ¿no? Desde pues los elementos alveolares, el packaging flexible, pues todos los desarrollos que hay para perfumería, para farma, etcétera. Estamos pues cada vez con más complejidad, ¿no? Por no entrar en estuchería, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Entiendes que que las próximas integraciones que vengan pueden tener, los agentes internacionales pueden tener peso en esa consolidación que está pendiente? Quiero decir, has mencionado que ya se han producido bastantes operaciones y que pues quizás el sector ya esté bastante consolidado y no haya tantos players, pero todavía hay sitio para ello. No sé cómo es la entrada de agentes internacionales que todavía no estén presentes. Te lo digo porque nuestra lectura del mercado, por la experiencia que tenemos también trabajando con una compañía en el mundo del cartón, dirigido en este caso al sector industrial, es que de algún modo el tipo de cliente de estas empresas es local, aunque se trate de compañías internacionales, y suele requerir pedidos de una manera muy ágil, con lo cual tener una compañía en Francia para servir un cartón en España no tiene mucho sentido, ¿no? No sé si ves en ese sentido precisamente que compañías internacionales que todavía no estén presentes puedan ver una oportunidad en compañías familiares españolas que, pues, por un lado no tengan esa sucesión empresarial, o que por otro no sean capaces de adaptarse a la innovación que requiere este sector para ser competitivo, a la normativa medioambiental que viene, etcétera, ¿no? Bueno, puede que haya ángulo para operaciones de las que comentas, pero nosotros en particular entendemos que en el mercado ya están casi todos los grandes players a nivel europeo, incluso mundial, obviamente, con International Paper,
pero es que además hay grupos nacionales con mucha capacidad para afrontar también las compras que puedan quedar en el sector. ¿Algún nombre de alguno de estos grupos nacionales? Hombre, pues los Saika, Europac, Hinojosa, etcétera, pues tienen tamaño y seguramente buena estrategia para poder seguir escudriñando el mercado nacional en búsqueda de estas oportunidades, ¿no? De compañías medianas, saneadas, que tengan una cercanía al cliente y que como muchas de las pymes nacionales pues van a sufrir problemas de sucesión en los próximos años. Coincido totalmente con el análisis. Si os parece, paso a comentar otros de los sectores que hemos visto que ha tenido movimiento y que viene teniendo movimiento en los últimos trimestres. Que, bueno, no quiero hablar del sector de la agricultura ecológica como una única cosa, porque obviamente hay muchos verticales, segmentos, etcétera. Y en ese sentido quería centrarme en el mundo de los fertilizantes, que como todos sabemos es un sector que está despertando muchísimo interés por parte de inversores privados y también de grupos industriales, y en el que hay muchísimas compañías en sus distintas facetas, ¿no? Desde lo que son los fertilizantes o la nutrición básica hasta lo que son los estimulantes o los fungicidas, ¿no? Ya mencionábamos al principio del año que en 2019 se produjeron muchas operaciones en el sector hortofrutícola y que, por tanto, se podía esperar que los sectores anexos, como es el de los fertilizantes, tuvieran o siguieran esa estela tanto en lo que a operaciones corporativas se refiere como al crecimiento. Nosotros, en este caso, tenemos esa experiencia al trabajar con una compañía de insumos ecológicos que viene creciendo a un ritmo superior al 40% en los últimos años. Y en ese sentido hay varias compañías que han tenido o que han llevado a cabo operaciones corporativas en el primer trimestre de 2020, y la más reseñable es Idainature, una compañía valenciana que ha llevado a cabo ni más ni menos que 3 operaciones. Ha adquirido una compañía llamada Grichem, otra llamada Agrotecnología y otra llamada Ibenagro, todas en su mismo campo de actuación, los bioestimulantes y el biocontrol. Lo curioso de esta compañía además es que pertenece a Rovensa, una compañía española antes llamada SAPEC, bastante relevante en cuanto a volumen de ventas. 2019 lo cerró, por situar a la audiencia, en más de 340 millones de euros. Y también, como dato relevante, es una compañía que públicamente ha anunciado su interés en encontrar un nuevo propietario. Básicamente ahora mismo pertenece a Bridgepoint, el fondo de Private Equity con sede en Londres, y al parecer habría varios fondos internacionales, entre los que se encuentra PAI, Pamplona y un industrial como Invivo, interesados en adquirir la compañía. Todo esto se anunció en plena crisis del COVID y probablemente pues habrá que ver cómo queda todo, ¿no? Sin duda, pues como habéis mencionado todos, de una manera o de otra, las valoraciones se van a ver afectadas y las expectativas de los fondos tendrán que revisarse, ¿no? Con lo cual, pues oye, veremos cómo acaba evolucionando esa operación. Si os parece, te doy paso de nuevo, Sergio. Creo que queríais comentar alguna operación también en el mundo del transporte. Sí, bueno, la verdad es que el mundo del transporte, el sector del transporte es un sector que viene teniendo movimiento en los últimos meses, ¿no? y años, habiéndose despertado además mucho interés en fondos de capital riesgo, ¿no? Ahí podemos ver la operación que hizo GPF, que adquirió Vicarly, o como curiosidad, pues la primera operación de un search fund que se hizo en España, en la que además tuvimos la fortuna de poder participar en ARPA, fue la adquisición por parte del Cano Partners de una compañía de transporte cuyo nombre es Lodisna, ¿no? El sector del transporte es un sector que abarca multitud de aspectos, no solo transporte de mercancías, sino transporte aéreo, ferroviario o de viajeros, ¿no? A día de hoy, pues en el transporte ferroviario, pues hace menos de un año, en julio del año 2019, pues el grupo logístico Suardiaz
adquirió Soluciones Logísticas Integrales ADIF. Dentro de la aviación ejecutiva, a final de año 2019, GPF también adquirió Gester a Nazca. Y dentro del sector más tradicional, lo que podemos entender más tradicional por transporte de mercancías, pues bueno, sí que se está viendo que hay una clara tendencia a la concentración del sector en una búsqueda clara de reducción de coste y de sinergias en las rutas de transporte, ¿no? En este primer trimestre destacaríamos la operación del grupo Renus que ha adquirido una compañía de transporte llamada LTK, que es un proveedor de soluciones logísticas para la industria aeroespacial y el sector de automoción. Y dentro del transporte de viajeros, pues la compañía española ALSA, que a su vez es propiedad de National Express, ha adquirido otra compañía española con sede en Zaragoza denominada Agreda Móvil, ¿no? Por lo tanto, vemos que es un sector que está estaba en constante ebullición, a la espera de ver cómo le afecta la nueva normalidad, ¿no?, a la que nos vamos a enfrentar, porque claro está que el transporte, sobre todo el aéreo, ahora mismo se enfrenta a retos que a día de hoy no sabemos si podemos predecir en su totalidad. Sí, yo coincido mucho con el análisis de Sergio. Nosotros estamos en una operación de venta en una compañía de transporte de mercancías por carretera también especializada en sectores industriales. Efectivamente es un sector en el que aparentemente hay mucha compañía en venta. Ahora bien, yo ahí sí que creo que es un sector especialmente refractario al private equity por razones inherentes a la propia gestión del negocio, al menos en el mercado español, en cuanto a normativa, en cuanto a a cuestiones intrínsecas al negocio que lo hacen, convierten la gestión de una compañía de transporte en algo, a nuestro entender, muy personalista. Pero bueno, las tendencias son claramente las de las compañías de más valor añadido y en sectores, digamos, más sofisticados, ¿no? Ahí, pues, yo creo que todos hemos visto operaciones en el mercado en el sector del transporte de productos farmacéuticos. También en temas de frío está habiendo movimiento. Acciona ha vendido hace poco Interfreeze a la compañía catalana Frimercat. Bueno, es un sector en el que seguirá habiendo operaciones, sujeto, como bien decís, a ver qué pasa, ¿no?, con el nuevo escenario económico para los próximos años. Gracias, Aitor. También queríamos comentar el mundo de la seguridad, concretamente porque Prosegur, entre otros, ha hecho varias adquisiciones en este trimestre. Y además vosotros aquí, Aitor, tenéis experiencia porque estáis trabajando en algún mandato al respecto. No sé si nos puedes dar alguna nota del sector. Sí, parece que las compañías de seguridad en este caso se han adelantado a la epidemia, ¿no? Porque, como dices, Prosegur ha adquirido la división de sistemas de seguridad de Tapia Seguridad y Securitas también, en febrero-marzo adquirió Teco Security a Cove Capital en una operación de 22 millones. Teco Security estaba especializada en sistemas electrónicos especialmente, ¿no? Y lo que estamos viendo a resultas de la situación actual, bueno, pues lo vemos en la televisión todos los días, ¿no? El auge de la vigilancia y control de la temperatura. Estamos viendo cámaras termográficas por todos lados, vigilante electrónico, servicios remotos de vigilancia. Bueno, yo creo que esa es una de las tendencias relevantes de esta situación y va a reposicionar el valor añadido de las compañías de seguridad, ¿no? Como decías, nosotros tenemos un mandato de una compañía europea por entrar en el sector en España, pues también siguiendo estos drivers de
prestación de servicios con un alto componente tecnológico. Hablando de tecnología, precisamente en el segmento de ciberseguridad también se han producido varias operaciones que además tienen como protagonistas a compañías vascas, que es pues bueno, donde tenía la sede Baun, ¿no? Con lo cual seguramente también las tengáis perfectamente controladas. El sector de la ciberseguridad, pues como es obvio y todos podemos esperar, es un sector en crecimiento por el acogimiento de cualquier tipo de tecnología en todas las empresas y en todos sus procesos. Y por ello esperamos que en los próximos meses y años se sigan produciendo multitud de operaciones. Entre otras cosas porque es un sector muy fragmentado al estar ligado al conocimiento y a desarrollos exclusivos, por lo que cualquier tipo de emprendimiento que se inicie hoy con una tecnología o unas capacidades interesantes es objeto de ser adquirido por cualquier otra compañía mejor posicionada o con interés en adquirir talento, ¿no? Por poneros ejemplos a nivel de gente que sabe más de esto, como Gartner, ¿no? que hace muchos informes al respecto en todos los verticales de la tecnología, mencionaba que en 2020 las grandes corporaciones, entre otras cosas, van a incorporar métricas y la monitorización de todo lo que tiene que ver con ciberseguridad dentro de sus propios informes, ¿no? O sea que eso mismo es un indicador de la importancia que está ganando. Por concretar, en cuanto a operaciones de este trimestre, se han producido varias, como adelantaba, dos de ellas como protagonistas en el País Vasco. La primera fue la de Panda Security, el mítico antivirus español que fue adquirido por la cotizada norteamericana WatchGuard. Y por otro lado tenemos a Ibermática como protagonista, una compañía también de origen vasco y que en su origen fue pública. Pasó por manos de muchas entidades financieras a lo largo de la crisis hasta acabar en el fondo de Private Equity Proa Capital, que entró en 2013 y que hace unos años anunció que estaba interesado en desinvertir y que estaba buscando un propietario, ¿no? Ya os digo, esto fue hace 2 o 3 años, no recuerdo exactamente cuándo, y actualmente sigue en sus manos. Y con esto quiero decir que siguen con su política hasta que desinviertan de crecimiento y adquisiciones. Aquí tenemos una compañía llamada ITS Security, que creo que conoces un poco, Aitor, que ha sido recientemente adquirida por Ibermática. Sí, bueno, ITS Security, esta adquisición se marca en, digamos, una de las tendencias que entendemos que se están dando o se estaban dando en el sector de la ciberseguridad, ¿no? Que es, digamos, el refuerzo de todos los sistemas de control industrial, la mayor importancia, bueno, pues de la industria conectada, ¿no? De la industria 4.0 y su conexión, o sea, la conexión entre la ciberseguridad y digamos, el equipo productivo industrial, ¿no? ITS efectivamente era fuerte en esos sistemas de control industrial y paradójicamente, o mejor dicho, de hecho, su anterior propietario, Egile, es una corporación industrial bueno, que ha apostado por este nicho de negocio. Hay grupos industriales como Adanovat, que también ha integrado compañías de ciberseguridad en su seno. Y nosotros también estamos en este momento en una ronda, en una serie A con una compañía en el mundo de ciberseguridad para robots. Esta es una tendencia que ya venía, pero claro, ahora otra tendencia curiosa que hemos apreciado todos es el auge del teletrabajo y la vulnerabilidad de los sistemas, ¿no? Y todos hemos visto, bueno, pues los problemas que ha tenido Zoom y que ha tenido que comprar al trote una compañía especializada en cifrado de mensajes, ¿no? Bueno, pues también la ciberseguridad va a ir por esos sitios, ¿no? Otra compañía y por cerrar el capítulo de la ciberseguridad, que ha hecho una adquisición este trimestre ha sido Indra, que también ha apostado por posicionarse en este segmento y adquirió una compañía llamada SIA. Por no alargarnos mucho más con este sector, que tenemos todavía deberes con varios, podríamos pasar a los siguientes, pero antes creo que Javier podría hacernos también un comentario al respecto del mar. Javier. Sí, quería comentar una operación del sector centros deportivos que ha sido la
la única nueva emisión que se ha realizado en este primer trimestre y ha sido realizada por Sidecu, que es una compañía gallega que cuenta con 48 centros deportivos en España y Portugal y que es una compañía que está participada por Portobelo. Ha emitido bonos con una estructura bullet a 5 años y un cupón anual del 5%, emitiendo 70 millones de euros para refinanciar una anterior emisión que tenían de 55 millones, más distribuir un dividendo de 10 millones y llevar a cabo inversiones en Portugal por 5 millones más. Arcano ha sido el coordinador global de la operación y ha sido colocador y asesor registrado. La operación ha sido un éxito, sobre todo teniendo en cuenta que ha sido realizada a finales de marzo y destacar que ha tenido gran demanda entre inversores institucionales. Hablando también del MARF, hay una buena noticia para este mercado que es el apoyo por parte del ICO avalando los pagares emitidos en el MARF, que no los bonos, es decir, avala las operaciones a menos de 2 años, dejando fuera los bonos que serían pues hasta 5 años, ¿no? Pero sin embargo es un espaldarazo importante para un mercado que bueno, como mercado de deuda en un entorno de crisis, bueno, seguro que podía tener un escenario complicado. Bueno, ¿qué otros sectores ves relevantes, Javier? Bueno, yo creo que un sector que ha sido ciertamente activo es el sector sanitario, habiendo varias operaciones. Una de las más relevantes es la de Palex Medical, es una compañía, para que los conozcan, líder en el mercado en cuanto a la distribución de material médico para hospitales y se estructuró mediante un proceso competitivo en el que se impuso el fondo Ergon Capital, estando Corfin, que había entrado en la compañía en el año 2016, y en este caso no se produce una desinversión, sino que se mantiene en el capital con el objetivo de dar salida a la familia fundadora de Palex Medical y seguir apoyando pues la estrategia de crecimiento. Es una operación interesante teniendo en cuenta que permite dar liquidez en un momento tan complicado a los accionistas de la compañía, ¿no? Otra operación dentro de este sector relevante ha sido, bueno, una compañía que ha sido protagonista es IBI, el Instituto Valenciano de Infertilidad, que ha vendido su división, los centros que tenía en Oriente Medio por 90 millones de euros al fondo Gulf Capital para centrarse en su actividad estratégica, ¿no? Que es focalizarse en Estados Unidos y Asia. Por otra parte, esta compañía ha paralizado el proceso de venta del 30% de su capital, para el cual había contratado a Morgan Stanley, porque las divergencias que existían entre los accionistas americanos, que cuenten con un 30% del capital, pero que se han guardado mayorías reforzadas para la venta de la compañía, con respecto al bloque español, que controla el 70% restante, al no ponerse de acuerdo en cuanto al precio, han puesto la operación en stand-by. Según se había filtrado, el objetivo de los accionistas americanos era maximizar el precio y estaban tratando de colocar la compañía en un múltiplo en torno a las 16 veces EBITDA, algo que el mercado no ha encajado en este momento. Por tanto, veremos si tenemos novedades en los próximos meses y si continúan con los planes de incorporar un socio financiero antes de salir a bolsa o si se saltan este primer paso, aunque según ha manifestado no están contemplando adelantar este proceso, ¿no? Y por comentar, otra operación que ha sido frustrada en el sector ha sido el de las clínicas dentales de Dentix, que venía atravesando serias dificultades en los últimos meses. Llegó a un acuerdo con KKR para tomar el control de la compañía. Sin embargo, en fase de due diligence se detectaron diferencias significativas en la información financiera y acabó llevando al traste en la operación. Hay que tener en cuenta que precisamente KKR era el principal acreedor de la compañía, ya que había entrado en el año 2016 con un préstamo de 200 millones. Con lo cual, al final, la operación pues deja
deja a KKR igualmente en una posición complicada. Sí, aquí creo que Dentist también había vendido en este contexto de crisis y de preconcurso. No sé si finalmente entró en el concurso y tenéis ese dato, pero ha vendido varias de sus filiales en Latinoamérica, ¿no? Sergio, no sé si tenías también algún comentario más, alguna reflexión sobre el sector en general. Bueno, estoy de acuerdo con Javier, ¿no? Es un sector que yo creo que ha sido uno de los protagonistas de este primer trimestre y yo creo que viene siendo protagonista en los últimos años, ¿no? Hablar del sector salud es hablar de multitud de aspectos. Por comentar, sí que una vez más, como hemos comentado también, está siendo tendencia, como en otros sectores, la concentración. Por ejemplo, dentro del mundo de la oftalmología, Magnum inició un proceso de concentración, de adquisición de clínicas oftalmológicas, el fondo fundado por Ángel Korkostegui, y durante este primer trimestre ha completado una adquisición más, siguiendo su estrategia de, lógicamente, crecimiento inorgánico de la clínica galena. Dentro de este sector de la salud también se puede destacar la adquisición que también se cerró en febrero de 2020 del grupo Bienzobas por parte de Nexus Iberia. Es un grupo especializado en terapias oncológicas y también se estaba produciendo mucho movimiento antes de la llegada de esta pandemia dentro del mundo de las residencias de la tercera edad. Se está produciendo un proceso de concentración. Algunos bancos de inversión estaban lanzando vehículos específicos para la adquisición de residencias de tercera edad, que veremos en qué situación quedan tras el golpeo que esta pandemia ha propiciado a este tipo de residencias, y que, bueno, pues ahora mismo yo creo que habrá que revisar los fundamentales de este negocio. Supongo que habrá que revisar estrategias y ver si este negocio sigue siendo tan atractivo o no como venía siendo hasta ahora, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por finalizar, Javier, creo que querías mencionar alguna operación en el sector retail. Sí, una operación relevante que seguro conocéis, que es el principal accionista de Equivoco, compañía líder en la distribución de productos y cuidado de mascotas, ha comprado al principal accionista de su competidor, Tienda Animal, para comprar su participación a Corfin Capital. Estas dos compañías pasan a ser el líder a nivel península ibérica en la venta de productos para animales. La operación está todavía sujeta a revisión por parte de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, teniendo en cuenta que es una de las dos principales compañías líderes del sector. Según ha trascendido, los múltiplos pagados en la operación han sido aprovechados por Corfin para negociar, teniendo en cuenta las características de la operación, y según ha trascendido que están pues fuera de mercado, ¿no? Queda ahí como anécdota. Si se aprueba la operación, en principio ambas compañías continuarán con sus marcas independientes y su red de clientes, pero sin embargo se ha creado un gigante a nivel nacional de este tipo de compañía, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias a los tres por vuestro repaso a todo lo que ha ocurrido en este trimestre y vuestras reflexiones. Nos volveremos a juntar en julio para ver qué tal ha sido el segundo trimestre, que probablemente, no sé cómo lo veréis, si queréis acabar en un minuto y mencionar esto, pero parece que puede ser incluso peor, ¿no?, que el primero, teniendo en cuenta que el impacto más fuerte ha venido en marzo y ahora vamos a vivir 2, por no decir 3 meses muy duros. Y nada más. ¿Queréis hacer alguna aportación al respecto?
lo has resumido perfectamente. Tenemos todos más o menos la misma percepción. Nada más Sí. por ahí. Hay que esperar, pero bueno, sí, inicialmente coincido con tu apreciación. Creo que este segundo trimestre del año 2020 va a ser probablemente peor que el primer trimestre que hemos comentado hoy aquí. Bueno, en cualquier caso, parece que se empieza a ver un poco el final del principal problema que hemos tenido en estos meses a nivel económico, ¿no? Que es el confinamiento. Y de algún modo, pues, en las medidas de estímulos quizás empiecen a ayudar y a final de año, cuando hagamos el repaso del tercer o del cuarto trimestre, tengamos mejores noticias. Así que nada más, como siempre dejaremos los contactos de Javier, de Sergio y de Aitor y de sus respectivas firmas, y por supuesto os dejaremos también un resumen para vuestra disposición y poder descargarlo y consultarlo cuando lo creáis conveniente. Y como siempre, pues oye, seguidnos, hacernos cualquier comentario y estaremos abiertos a hablar y a discutir el futuro de las fusiones y adquisiciones. Muchas gracias.